Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estoy súper emocionada porque tenemos un tema que estoy segura que va a generar mucho revuelo y conversación. Como pueden ver por el título del vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de dos de nuestros actores turcos favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí han oído bien, esos dos que nos conquistaron a todos con su química en Senkalkapm. Hoy vamos a desentrañar los últimos rumores, las especulaciones y las sutiles pistas que han surgido sobre su relación. ¿Estamos hablando de un amor secreto que se ha reavivado, o quizás de una nueva aventura que apenas está comenzando a florecer? Prepárense para sumergirse en el drama, el romance y todos los detalles jugosos que hemos podido recopilar. Pero antes de lanzarnos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen sus palomitas porque vamos a empezar con la introducción a este torbellino de rumores que ha envuelto a Hande y Kerem. Ustedes saben que desde que terminaron de grabar su exitosa serie, los fans no han dejado de preguntarse sobre su vida personal, sobre si esa conexión que veíamos en pantalla trascendió a la vida real. Y es que, seamos sinceros, su química era innegable. Cada mirada, cada gesto, cada palabra, todo hablaba de una conexión especial. Después de su ruptura oficial, muchos de nosotros nos quedamos con la esperanza de que el tiempo curara heridas y que quizás, solo quizás, la historia de Hande y Kerem no había llegado a su fin definitivo. Pues bien, las redes sociales, los medios de comunicación turcos y nuestros ojos de detectives han estado muy activos últimamente, captando ciertas señales, ciertos movimientos que nos hacen pensar que algo está pasando. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar hoy, de las últimas noticias, de los supuestos encuentros, de los comentarios enigmáticos que han avivado la llama de la especulación. Primero vamos a repasar un poco el contexto. Sabemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senkalkapm, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación pública duró un tiempo considerable, llenando las portadas de revistas y las redes sociales de momentos románticos y adorables. Sin embargo, en 2022 confirmaron su separación, lo que supuso un golpe para muchos de sus seguidores que esperaban verlos juntos por mucho más tiempo. A pesar de la ruptura, ambos actores siempre han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno hacia el otro en público, lo que ha alimentado la teoría de que, aunque no estuvieran juntos románticamente, seguían manteniendo una amistad, o al menos, un gran aprecio mutuo. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han hecho que los fans y la prensa vuelvan a poner sus ojos en ellos. Uno de los primeros indicios, o al menos algo que captó mucha atención, fueron las recientes publicaciones de ambos en redes sociales, aparentemente de forma separada, pero en lugares que sugerían una posible coincidencia. Por ejemplo, se ha comentado mucho sobre unas fotografías de Hande de viaje por Europa, y de forma casi simultánea, aparecieron imágenes de Kerem en ciudades muy cercanas, e incluso en los mismos eventos. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Estrategia? ¿Quién sabe? Pero en el mundo del espectáculo, estas coincidencias suelen ser el pan de cada día para generar titulares. Más allá de las supuestas coincidencias geográficas, lo que realmente ha desatado la locura son los sutiles pero significativos me gusta y comentarios que se han intercambiado en algunas publicaciones. Ustedes saben cómo funciona esto en Instagram, ¿verdad? Un simple corazón, un emoji, un comentario corto que puede significar una eternidad de cosas en el universo de los fans. Se han observado gestos de aprobación en fotos antiguas, comentarios que parecen ser de apoyo o incluso de admiración mutua. Estos pequeños actos para el ojo entrenado de un fan son señales inequívocas de que la comunicación entre ellos sigue vigente y quizás va más allá de una simple cordialidad. Pero el rumor que ha explotado en las últimas semanas, y que me tiene a mí y a ustedes, estoy segura, con el corazón latiendo a 1000 por hora, es la supuesta aparición conjunta en un evento privado. La información ha sido un poco vaga, como suele suceder con este tipo de noticias, pero varios portales de entretenimiento turcos y cuentas de fans han reportado que Hande y Kerem
Habrían sido vistos juntos en una celebración íntima, en un círculo de amigos cercanos. Algunos testimonios, aunque anónimos, sugieren que ambos llegaron por separado pero se les vio interactuando de manera muy cercana, e incluso, se dice, saliendo juntos al final de la noche. Esto, mis amigos, es el tipo de detalle que enciende todas las alarmas. Y aquí viene la gran pregunta que todos nos hacemos: ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante un amor secreto que ha resurgido de las cenizas, un romance que prefieren mantener alejado del ojo público por el momento? O quizás, es el inicio de una nueva aventura, una reconexión que podría llevarnos a verlos juntos de nuevo, tal vez no en pantalla, pero sí en sus vidas personales. La verdad es que en este momento, no tenemos una confirmación oficial. Ni Ande ni Kerem han hablado directamente sobre estos rumores. Y es normal, también, ellos tienen derecho a su privacidad. Sin embargo, la ausencia de negación rotunda, combinada con todas estas pequeñas pistas, deja la puerta abierta a un sinfín de interpretaciones. Consideremos las posibilidades. Si fuera un amor secreto, ¿por qué ocultarlo? Tal vez quieren probar las aguas, asegurarse de que esta vez las cosas sean diferentes, o simplemente disfrutan de tener un espacio privado para ellos. La industria del entretenimiento puede ser brutal, y a veces, proteger una relación incipiente de la atención mediática puede ser una estrategia inteligente para evitar la presión y los juicios. Por otro lado, si se trata de una nueva aventura, podría significar que después de un tiempo separados, se han dado cuenta de que su conexión es demasiado fuerte para ignorarla. Quizás han madurado, han aprendido de sus experiencias pasadas y están listos para darle una nueva oportunidad a su relación. Otra perspectiva a considerar es que quizás, y esto es solo una especulación mía y de muchos fans, la intensa conexión que compartían en Senkalkapm haya creado un vínculo tan fuerte que incluso después de la ruptura, no han podido desconectarse por completo. El respeto profesional, la admiración mutua y la experiencia compartida de un éxito masivo pueden forjar lazos difíciles de romper. Podrían estar explorando una amistad profunda, o quizás, como insinúan los rumores, una amistad que se está volviendo algo más. Los fans, por supuesto, están divididos y llenos de teorías. Algunos están extasiados ante la idea de un posible regreso romántico, mientras que otros prefieren mantener la calma y esperar a que haya información concreta. Lo que sí es seguro es que la chispa de la esperanza sigue viva en el corazón de muchos seguidores que vieron en ellos una pareja ideal. Y es que cuando dos personas conectan de esa manera, ya sea en la ficción o en la realidad, es difícil no desearles lo mejor, y quizás, un final feliz. Además de los rumores de encuentros y gestos en redes sociales, también hemos notado que ambos actores han sido vistos asistiendo a eventos de la industria o reuniones sociales donde otros colegas y amigos en común también han estado presentes. Esto, si bien no es una prueba irrefutable, sí crea un escenario propicio para que las interacciones ocurran. Si están en el mismo círculo social, si comparten amigos, es natural que sus caminos se crucen. La cuestión es si esos cruces son meramente casuales o si hay una intención detrás. Es importante recordar que los medios de comunicación y las redes sociales pueden amplificar cualquier pequeño indicio hasta convertirlo en un gran titular. A veces las especulaciones nacen de interpretaciones exageradas, de fotos sacadas de contexto o de rumores infundados. Sin embargo, en el caso de Ande y Kerem, la persistencia de estos rumores, y la aparente concordancia de varios indicios, ha llevado a muchos a creer que algo más está sucediendo. Personalmente creo que es fascinante observar cómo estas dos figuras públicas capturan nuestra atención no solo por su talento actoral, sino también por las dinámicas de sus vidas privadas. La empatía que generamos hacia ellos como espectadores, sumada a la magia de sus interpretaciones, crea un deseo natural de verlos felices, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y si esos deseos se alinean con la realidad, quién sabe. Analizando las personalidades de Ande y Kerem, ambos son conocidos por ser personas reservadas respecto a su vida privada, aunque Kerem, en particular, suele ser un poco más abierto en redes sociales. Ande tiende a ser más discreta. Esta diferencia en su forma de manejar la exposición pública podría explicar por qué, si efectivamente están explorando algo nuevo, lo hagan con tanta cautela. Ambos han sido objeto de escrutinio público en el pasado, y es comprensible que quieran proteger su espacio personal. También debemos considerar la posibilidad de que estos rumores sean, en parte, una estrategia de relaciones públicas. En ocasiones, se pueden filtrar ciertas informaciones o se permite que los rumores circulen para
tener el interés del público en los actores y en sus futuros proyectos. Sin embargo, dado el historial de Hande y Kerem, y la aparente naturalidad de los supuestos indicios, creo que hay una alta probabilidad de que haya algo más que simple estrategia de marketing detrás de todo esto. La intriga que rodea a Hande y Kerem es precisamente lo que hace que este tema sea tan cautivador. No tenemos certezas, solo pistas, rumores y la esperanza de los fans. Y es en esa zona gris donde la imaginación vuela y donde surgen las teorías más apasionantes. ¿Será que en alguna entrevista futura uno de ellos nos sorprenderá con una declaración contundente? O quizás un día aparecerán juntos en una foto oficial, confirmando lo que muchos ya sospechan. El tiempo dirá. Por ahora, seguiremos atentos a cada detalle. Así que para resumir nuestro viaje de hoy por el mundo de los rumores de Hande y Kerem, hemos repasado los inicios de su mediática relación en Senkalkam, su posterior ruptura, y hemos analizado los recientes indicios que apuntan a una posible reconexión. Desde las coincidencias geográficas y los sutiles me gusta en redes sociales, hasta los reportes de encuentros privados, cada detalle ha alimentado la especulación sobre si estamos ante un amor secreto o una nueva aventura. La falta de confirmación oficial deja la puerta abierta a un sinfín de posibilidades, y los fans, divididos entre la esperanza y la cautela, seguimos de cerca cada movimiento. Muchas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Es un amor secreto o una nueva aventura? ¿O simplemente son amigos que se tienen aprecio? Déjenme sus teorías y sus comentarios más abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.